Bienvenidos mis hermanos a una transmisión más de la Iglesia El Camino de la Fe, donde es pastor nuestro hermano Natividad Ramos. Les decimos bienvenidos y el gozo nuestro es poder que esta mañana ser bendecidos por nuestro Señor Jesucristo en este tiempo que tenemos un tiempo de adoración y también un tiempo del consejo de la palabra de Dios. También queremos invitarle para que usted todos los sábados a partir de las 7 de la tarde escuche las transmisiones que nuestro hermano Natividad Ramos tiene con la enseñanza de profecía. Queremos invitarle para que usted participe también de este tiempo y también juntos podernos gozar y gracias por recibirnos. Y vamos a iniciar en esta primera parte con un pasaje de la Escritura que está en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, y vamos a leer del verso 13 al 18. Y dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Gracias a Dios por este mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y sabemos que estamos viviendo tiempos críticos, tiempos malos. Pero ¿por qué no cantarle al Señor y decirle: oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor? ¿Cuántos el día de hoy necesitamos un abrazo? Pero no solamente un abrazo de alguien que nos aprecia, que nos estima, pero sentir la presencia de Dios en nuestras vidas es totalmente diferente, porque algo pasa dentro de nosotros, de nuestro ánimo, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y poderle decir al Señor: Cristo, ven y llénanos, pero llénanos de ti. Y en ese llenar también podemos decirle: Señor, alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza al Dios vivo, al que nos puede ayudar en todo tiempo y en todo momento. Y sabemos con toda seguridad que la Escritura nos da, y el testimonio del Espíritu Santo, que dice que Él viene pronto por su iglesia. Han pasado años y en nuestros corazones sigue latente esa ilusión gloriosa, que tenemos un encuentro y vamos a tener un encuentro, que seamos sacados de este mundo en ese suceso que es conocido como el arrebatamiento de la iglesia. Y al oír esto, tenemos gozo. Hay alegría en nuestros corazones. La iglesia espera que el Señor venga y seguimos con expectación, porque dice su palabra que Él es fiel y cumple su palabra. Hay expectación de ese día, porque hay alegría de una historia que se ha contado por milenios. La iglesia ha puesto sus ojos en esa esperanza gloriosa de que Jesús viene. Y viene por un pueblo que le ha confesado que Jesucristo es el Señor y Salvador. Y que es en su inmensa mayoría creemos que el Señor viene pronto. Pero también hay muchos hermanos, muchos creyentes
que ya han muerto. Pero Jesús, Él ha resucitado de la muerte y eso garantiza que todos los creyentes que confesaron que Jesucristo era su Señor, de todo linaje, de toda tribu y de toda lengua, serán levantados en ese acontecimiento, porque si Cristo resucitó, también resucitaremos con Él. Por eso yo le invito a que cantemos esa preciosa alabanza que dice: vuelve por tu pueblo, oh Señor. Y la iglesia y el Espíritu le dice: ven. Y yo sé que muchos de nuestros hermanos en la fe, muchos pastores, inclusive hermanos de nuestra iglesia, con pena podemos decir, pero también con gozo, que ahora están en la presencia del Señor. Nuestra hermana María Magdalena Jiménez de Aranda se ha adelantado. Nuestra hermana Conchita Alonso, nuestra hermana Lupita Eracheta. ¿Cómo no decir nuestra hermana Teresa Butanda? Pastores, hermanos, gente que está en el área social, médicos, enfermeros y muchos familiares nuestros, que ahorita las familias están enlutadas, pero tenemos un gozo y una alegría que ellos durmieron para tener un glorioso despertar. Y pronto estaremos con ellos. No les decimos adiós, sino hasta pronto, porque Cristo Jesús viene. Así que yo le invito para que usted y yo cantémosle al Señor: ven, ven Señor Jesús. Señor te envuelva en su espíritu de amor.
y abundante vida obtendrás en Él. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, cuando en ese momento, solo un pestañear, a la final de trompeta, los muertos resucitarán, por fin resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, y en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con Él. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y
alegría hay en nuestros corazones. Nosotros queremos decirle, la familia Ramos y la Iglesia El Camino de la Fe, que reciban nuestro amor, nuestro cariño y nuestras oraciones, para que el Señor nos saque con victoria de todo este acontecer mundial. El Señor Jesús dijo que no estaríamos solos. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. El Señor Jesús está aún con nosotros y su Espíritu también. Y vamos a dejar este lugar a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, para que él siga con esta serie de mensajes que es la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor les bendiga en esta hora. Mi hermano Ramos, por favor. Gracias. Sí. Gracias a Dios, mis hermanos, por estas palabras que han sido muy oportunas para decirles a nuestros hermanos o nuestra gente que ha perdido o no perdido, pero que algún familiar ha partido con el Señor. El apóstol Pablo habló de que no se entristecieran, que no se acongojaran, porque los hermanos de Tesalónica estaban muy tristes, según lo que dicen algunos escritos del primer siglo. Estaban tristes porque algunos familiares habían partido con el Señor y que ya no iban a presenciar el momento cuando el Señor Jesús viniera a levantar su iglesia. El apóstol Pablo les explica que no seremos delanteros, lo que leyó la hermana Adriana, no seremos delanteros, porque resulta que las almas de los hermanos que han partido están con el Señor. Y si yo puedo decirlo de esta manera, diría que son los primeros que se enteran. Cuando ellos escuchen decir al Señor, el día ha llegado. Y que entonces ellos descienden con el Señor Jesús y en los aires, esas almas de los hermanos se separan para venir a recoger sus cuerpos. Y entonces los que quedamos, dijo Pablo, no seremos delanteros, simple y sencillamente seremos transformados para irnos juntos con el Señor Jesús. Entonces, es cierto que hay mucha pena y a los hermanos y hermanas que la hermana Adriana ha dado nuestras condolencias, también las hago extensivas. Muy bien, mis hermanos, pues mientras estas cosas suceden, tenemos aquí nuestro tiempo de predicación, por el cual tenemos esta convivencia espiritual del mensaje. ¿Qué ofrece la iglesia o qué ha ofrecido? Pues evidentemente alabanza, convivencia espiritual. No solo eso, sino mensaje de la palabra constantemente, a veces hasta 3-4 veces por semana. Pero a través de este medio hemos podido rescatar tiempo y podemos decir, vamos a presentar la palabra como si estuviéramos allá en la congregación, que esperamos muy pronto el Señor cambie las cosas. Muy bien, pues estamos predicando sobre la ruta ministerial del Señor Jesús, sobre ese andar los caminos de los hombres, visitando aldeas, visitando gente, hablando con ellos, ayudándolos. Y esta mañana yo voy a predicar o enseñar sobre, acuérdese que hablamos de cómo consiguió sus primeros discípulos. Bueno, pues este mensaje es lo que siguió prácticamente al tercer día, según dice la Escritura. En el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 2, donde dice, y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿vino no tienen? Y dílesele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún
no ha venido mi hora. Y su madre dice a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que habían venido, ¿sí? Cada uno tenía, cabían 2 o 3 cántaros. Díceles Jesús: henchid estas tinajuelas de agua. Y lo hicieron hasta arriba, dice. Y díceles: sacad ahora y presentad al maestresala. Y se la presentaron. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. El maestresala llama al esposo y le dice: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor. Pues tú has guardado el buen vino hasta ahora. Y luego dice el 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Padre, te rogamos que esta participación, esta palabra, bendiga nuestros corazones y bendiga el corazón de tu pueblo. Ayúdanos, pues, que tu Espíritu dé a nuestra alma alegría, gozo, el gozo de tu Espíritu, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, este mensaje le he titulado El primer milagro de Jesús, por lo menos en lo que la Escritura enseña o lo que narra. Eso no implica que no hubiera hecho en alguna ocasión algún milagro o alguna señal, pero eso sería entrar en la especulación. Entonces, si la Escritura no lo menciona, no vamos a mencionarlo nosotros. Y quiero hacer una aclaración, comentarles algo. ¿Qué me diría usted si yo le preguntara por qué había milagros en el ministerio del Señor Jesús? Es decir, ¿por qué sucedían tantos milagros? Invariablemente me han contestado de esta manera: pues porque era el Hijo de Dios. Yo le diré: es cierto que Él era el Hijo de Dios y podía hacerlo, pero no era la razón. A mí entender la Escritura, me apoyo en las palabras de Juan que dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Isaías plantea ese tiempo glorioso, los enfermos en el milenio, no habrá enfermos en la tierra. Es decir, se contempla la sanidad como un bien universal, como la justicia inmediata, un bien universal. Pero el asunto está en que el reino no se iba a establecer, pero sí hizo un acercamiento. Y en ese acercamiento, haga de cuenta que es las sanidades que hubo en el ministerio del Señor Jesús, no era más que una muestra de lo que iba a suceder si se establecía el reino o cuando el reino se establezca. Entonces, para que usted tenga en mente, es la razón de los milagros del Señor Jesús. Y bueno, puedo decir que qué agradable historia cuando Juan nos hace saber cómo el Señor Jesús se hizo de sus discípulos, que los tomó de los discípulos de Juan. Ahora, sin duda, Juan vio eso, que se estaban llevando sus discípulos. Y si entendemos un poco el alma de este predicador del desierto,
debió sentirse muy halagado con la felicidad del que sabe para quién trabaja. El que trabaja en esa viña, trabaja para el Señor de la viña. No trabaja tampoco para él. De tal manera que hemos dicho, Juan no hizo discípulos para él. Porque el Señor Jesús ni siquiera lo consultó. Es el Señor. Y Juan no objetó que los discípulos se fueran. Juan era un ministro del reino que hacía discípulos para ese reino. Y sin duda sus enseñanzas profundas eran sobre el tiempo del Mesías. Y no para él. Por 2 días consecutivos, dijimos en el mensaje pasado, sucedieron 2 cosas iguales. Una, cuando según el capítulo 1, versículo 29 del Evangelio de Juan, Juan está bautizando en un lugar llamado Betábara. Y Jesús se dirigió hacia ese lugar. Y lo voy a decir de esta manera, traía paso de vencedor. Había sacudido las tinieblas, había vencido a Satán. ¿Cómo me gusta esa idea? Traía paso de vencedor. Porque había vencido a Satán en toda línea, bajo condiciones de ánimo mínimo, que dije, si el Señor lo venció estando anímicamente, por así decirlo, en cero, ¿cuánto más será en su gloria y en su poder? Y llega precisamente hasta donde estaba Juan. Aunque no habla con Juan, no tiene una charla con él, lo único que hace el Señor Jesús es que se pone donde Juan lo vea. Y por el espíritu de revelación, que estaba lleno del Espíritu Santo, por cierto, exclama: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo digo, qué presentación tan vigorosa hace Juan acerca del Señor Jesús. El que quita el pecado del mundo. Obsérvelo. No uno de los que quita el pecado del mundo, sino el único que hace eso. Nadie más tiene ninguna. Lo dijo el Señor Jesús cuando sanó a aquel paralítico. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿sí?, de perdonar pecados. Y la pregunta natural sería, pues ¿quién es este que puede quitar los pecados del mundo? Y otra vez dice al siguiente día, dice el verso 35, vuelve a ver a Jesús. Jesús regresa por segunda vez. Andaba por allí. Qué hermoso detalle que Jesús ande por ahí cerca de nosotros. Y otra vez cuando lo vuelve a ver, el alma de Juan se desborda de emoción. Y vuelve a decir, he aquí el Cordero de Dios. Con qué pasión debió decirlo. Solo que esta vez, por lo que parece, lo oyeron 2 de sus discípulos. Yo no sé si habría más discípulos allí. La Escritura no lo dice. Pero supongamos que hubiera más. Lo cierto es que solo fueron 2 que se sintieron en su alma motivados para seguirle. Y simplemente le siguieron. Juan no les dijo que se fueran con él. Y Jesús no les dijo que lo siguieran. Simplemente se fueron con Jesús. Y yo me refiero a esos 2 que estoy diciendo,
a esos dos que no les dijo ninguna palabra, ni Jesús ni Juan. Pero yo digo, ¿usted cree que no imprimió en el alma de ellos un llamado? Se sintieron llamados para seguirle. O sea, no fue algo espontáneo solo de ellos. No, sin duda tuvo que haber una emoción espiritual, que es la emoción del llamamiento. Y yo creo que así fue. Y sencillamente, dejaron a Juan. Ni siquiera le dijeron nada. Sencillamente lo dejaron y siguieron a Jesús. De tal manera que pronto llegaron a ser 6 que luego fueron apóstoles. Ahorita estamos hablando de discípulos. Y así, de esa manera, acuérdese que dije los dos silenciosos, que cuando les preguntó que qué querían, pues realmente salieron con que quería saber cuál era su domicilio, dónde moras. Y así empezaron a andar con el Señor Jesús. Eso lo dije en el mensaje pasado, de los primeros discípulos. Y ahora en esta ocasión, en este mensaje, mis hermanos, vamos a ir a través del Evangelio de Juan a ser testigos de su primer milagro, que es lo que encontramos en los Evangelios. Dice el verso 1 del capítulo 2, que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Bodas en plural, está escrito. ¿Quién era? ¿Quién sabe? Pero posiblemente alguien con quien se tenía parentesco por parte de María, porque enfatiza, y allí estaba la madre de Jesús. Y como estaba allí, dice que Jesús también fue invitado. Y por causa de que Jesús fue invitado, los discípulos también fueron invitados. Ve usted qué detalle, cómo conviene estar asociado con Jesús, porque lo que le sucede a Él nos sucede a nosotros. ¿Cuántas cosas recibimos, mis hermanos, por estar asociados con Jesús, con su nombre? Cuando usted diariamente lo invoca, lo menciona, lo alaba, lo glorifica, es una manera de mantenerse asociado con Él, de mantenerse solidario con Él. Y no puede ser una vida vacía la suya, tienen que suceder cosas. Desde luego quiero entender ese milagro como un hacer con causa. Es decir, ese milagro necesariamente es un milagro con causa. Porque Dios no es ocioso. Jamás. No fue el Señor Jesús a aquellas bodas por el mero hecho de ir a una boda. Eso sí sería ocioso. Y sus discípulos habrían de tener una experiencia preciosa. Porque debemos pensar, su fe estaba empezando a brotar. Estaba empezando a conocer al Señor como su Señor, como su Maestro. Y esa experiencia que habrían de sufrir o tener allí en esas bodas de Caná de Galilea haría crecer sus almas y su incipiente fe. Muchos de ustedes han tenido experiencias muy duras, pero que esas experiencias hagan crecer su fe. Yo les bendigo esta mañana. Era una fe en los discípulos que apenas comenzaba a brotar. Por lo tanto, sin duda tenían una gran expectación de sus primeros días con el Señor. ¿Se acuerda que yo dije que Juan anotó que eran las 10 y que yo le dije para qué tenías que inmortalizar esa hora? Y él me diría, porque fue mi primera hora con Él. Maravilloso.
Y el versículo 1 lo dice, al tercer día. Y yo digo, ¿al tercer día de qué? Pues al tercer día de que, según Juan, Jesús quiso ir a Galilea. Que fue el mismo día en que el Señor Jesús llamó a Felipe al discipulado. Y vuelvo a eso de estaba allí la madre de Jesús. Y la cuestión es que se presentó un problema. ¿Qué problema se presentó? Dice el verso 3 que faltó el vino. Aquello estaba muy alegre, pero empezó a escasear y cada vez menos hasta que quedó sin vino. Déjeme decirlo así. ¿Qué problema, Jesús? Resulta que no hay vino. ¿Pero por qué se escaseó? Esa sería una buena pregunta que le diríamos a la familia de la boda. ¿Imprevisión de los anfitriones? ¿O quizá hubo más gente de la esperada? Ahora, las bodas duraban varios días y esta vez quizá duró más de lo que se pensó. Daría igual. Lo cierto es que en aquella ocasión sí era un inconveniente. ¿O acaso esto que sucedió sería un acto deliberado de Dios? Con toda certeza yo puedo decir que muchas de las cosas de nuestro suceder, mi hermano, son actos deliberados de Dios, porque tiene propósito. Por eso la Escritura habla de confiar en Él, no desesperarse, no sentarlo en el banco del acusado, porque Dios siempre tiene una razón justa. En Él no hay casualidades, hermanos, porque para Dios no existen las sorpresas. Él anuncia lo que va a suceder, dice, desde el principio. Él nos conoció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él nos conoció desde la misma eternidad. Entonces, si nos conoció desde la misma eternidad, ¿cómo puede pensar usted que usted es un desconocido de Dios? Mi hermano, escúcheme, mi amigo, escúcheme. Usted es un viejo conocido de Dios, porque Él lo conoce a usted desde el principio. No es ajeno a lo que usted es. Entonces, vuelvo a decir, confíe usted en que Dios no está sorprendido. Con el Señor Jesús, mis amigos, no hay casualidades. Ni cosa alguna, ninguna cosa es para el Señor Jesús una sorpresa. Yo lo dije una vez y se lo voy a decir de esta manera, porque es un testimonio personal, porque digo, para Él no hay sorpresas. Yo tenía 6 años y fui con uno de mis hermanos a traer maíz allá de la sierra de Chihuahua. No había gente, por ninguna parte había gente. Aquello estaba solo, lugares lóbregos. Y cuando ya veníamos, las mulas dieron un tirón muy fuerte y mis manitas de 6 años no aguantaron la fuerza de aquel tirón. Y yo me fui para abajo de un carro de mulas de 4 ruedas lleno de maíz, completamente. Y caí precisamente en la rueda trasera. Y tengo todavía la cicatriz como de 10 centímetros, donde la rueda me iba a pasar exactamente por todo mi cuerpo. Allí hubiera terminado la historia de Natividad Ramos. Se lo cuento para que usted tenga ese amor y esa confianza. Pero justamente, casualmente, cayó en un hoyo ese carro de mulas. Y las mulas, que eran varios tiros, o sea, dos mulas gordas, fuertes, no podían sacarlo de aquel hoyo.
Le garantizo que lo iban a sacar, porque lo sacaron inclusive. Pero entonces hubiera yo muerto. Y una mañana yo le dije al Señor, muy enternecido, que me escuchara, porque quería sorprenderlo, porque le iba a contar una historia. Y le conté eso y le dije, y en eso bajaron del monte 3 gentes corriendo a caballo a todo galope. Y llegaron justamente hasta donde estaba mi hermano con aquellos animales y cogieron las riendas de las mulas y no les permitieron moverse y alcanzaron a sacarme debajo de ese carro. Y yo le dije al Señor, ni pienses que no te vi, porque vi tus huellas. Para mí es una satisfacción decir, si Él me ayudó una vez, me va a ayudar siempre. Porque Él no cambia, porque Él no deja una obra sin terminar. Así que, qué precioso detalle. De tal manera que por lo que haya sido, insisto, para Dios no era una sorpresa. Para el Señor Jesús no era una sorpresa que eso iba a pasar. Eso es importante. Para Dios no es una sorpresa lo que le está a usted sucediendo. Él lo conoce. Y entonces usted vaya a Él porque sabe que Él lo conoce. Pero volvemos al problema del vino. Y la cuestión es que María se dio cuenta de lo sucedido. Y aquí hay un detalle. María asumió el problema como si fuera de ella. Como si fuera su problema. Sí, lo hizo suyo. Yo no sé si usted hace lo mismo. María hizo el problema como si fuera su problema. Lo hizo suyo. Pero luego lo hizo asunto de Jesús. Puede ser que usted a veces asuma esa actitud, pero termine haciéndolo asunto del Señor Jesús. Eso es lo que María hizo. Ahora, pero no sería propio pensar, mis hermanos, que posiblemente ella, al decirle a Jesús que no había vino, sutilmente le estaba pidiendo que hiciera algo. ¿Y qué? Pues un milagro. Porque posiblemente María vio una buena oportunidad para que Jesús se revelara, se diera a conocer ante tantos invitados. Pues pensó como una madre. Yo digo que muchas veces María ha oído hablar de la misión que su padre le había encargado. Y que tenía que darse a conocer al pueblo. Pero Jesús le aclararía que él depende del tiempo que su padre le marcara. Yo he aprendido esto. No trate de sacarle a Dios un paso adelante, hermano. Si usted está esperando que Dios haga algo con usted, no se le adelante. Yo lo digo de otra manera. Si usted a Dios le ha entregado un expediente, y si ya se lo entregó de su problema, no regrese y se lo quite. Y alguien me dijo, ¿y cómo es eso? Pues cuando alguien entrega su problema al Señor y luego piensa que a lo mejor el Señor Jesús no lo va a hacer tan rápido. Y entonces él toma carta en el asunto y se mete a tratar de resolverlo. Yo le llamo a eso quitarle el expediente a Jesús de las manos. Si ya le entregó el expediente, no haga otra cosa. Déjeselo en sus manos, que al cabo él sabe qué hacer. Esta es una buena idea que le estoy dando, porque es parte de la experiencia de mi vida. Así que María, buscando que el Señor Jesús se hiciera notorio, confiadamente le dice, no tienen vino. Así tranquilamente. Jesús, el vino se acabó. Y eso sí es un inconveniente. ¿Para quiénes?
¿Para Jesús? ¿Para los discípulos? No, para los de esa fiesta. ¿Por qué? Porque resulta que el vino era tenido como causa de gozo en las fiestas. Y si no iba a haber más vino, ¿qué clase de fiesta iba a ser aquella? Que esta es la opinión de mucha gente que piensa que el gozo está en el vino, en el licor, en esa botella. El gozo está en Cristo Jesús, que es el que resuelve el problema del alma. Así que María endosa el problema a Jesús y lo hace en 3 breves palabras, fácil, que se quita de encima el problema sobre ella. Y le dice en 3 palabras, no tienen vino. Imagine usted qué palabras tan sugerentes. Pero ¿qué implicaba con ese tan sencillo, no tienen vino? Bueno, yo digo que era una sutil insinuación para que hiciera un milagro. ¿Cuántos de ustedes tienen en su corazón el anhelo de que Dios haga un milagro? Y en sus palabras o en sus oraciones les insinúan al Señor. Mire, yo he aprendido que el Señor entiende mi idioma, porque Él nos hizo capaces de hablar, de pensar y expresar. Exprésele al Señor lo que usted quiere. No más que todo lo que usted le pida debe estar justificado. Es decir, pedir apropiadamente. Yo decía en la enseñanza de la profecía, Daniel pidió a Dios que le revelara la cuestión de Jeremías, en el sentido de qué iba a pasar con su pueblo y su santa ciudad. Y Dios le envió un ángel. ¿Por qué razón? Porque aquella petición estaba muy sustentada, muy justificada en un tiempo real. Ya se cumplieron los 70 años. Y tú lo dijiste, Señor. Regrésanos a casa. Yo siempre digo, trate de que sus peticiones sean justas. Pues si no hubiera sido así, que María insinuaba eso, ¿qué sentido tendría que Jesús le dijera, aún no ha llegado mi hora? ¿Cuál hora? La que su padre le había señalado. Porque en el mensaje de la tentación dijimos, no estaba en juego el pan, estaba en juego si Jesús era capaz de someterse a la obediencia, solidarizarse con la palabra de su Padre. Esa es la cuestión fundamental. No ha llegado mi hora. O aún más, si solo le estaba pidiendo que le diera ayuda, es decir, una especie de ayúdalos por medios normales, como buscar dónde conseguir ese vino que faltaba, pues tendría menos sentido. ¿Por qué iba a decirle eso a Jesús? ¿Por qué iba a decirle eso? Si no hubiera en el fondo la petición de un milagro. Ahora déjeme decirle algo. Eso que hizo Jesús está computado. Y dice la Escritura, esta fue el principio de las señales que Jesús hizo. O sea, no fue un caso olvidado, sino fue un caso que se computa, que se escribe como una manifestación de señales del Hijo de Dios. Señales de lo que será el reino que Cristo va a encabezar en la tierra. Por eso decía yo, los milagros de Jesús son por causa del acercamiento de ese reino. Pero volvamos, mis hermanos, a esa cuestión del vino. Y dije que el vino lo relacionaban con el gozo. Así que la cuestión sería, si en esta boda no hay vino, dirían como dicen quienes dependen del vino, va a ser una boda sin alma. Usted experimente el gozo del perdón de Cristo y permita que el Espíritu Santo invoque a Dios
para que su alma sea tocada por el Espíritu Santo y va a experimentar el gozo de Dios, que es el gozo superior, cual no hay otro igual. Y yo digo, ¿y eso qué? Bueno, la verdad es que esos que están en esas bodas, necesitaban el vino para estar alegres. Y le ruego a usted, mi hermano, que no piensen de ellos como si fueran creyentes. Estaría Jesús ahí, estaría María, pero estos no eran necesariamente creyentes, ni siquiera en el evangelio del reino, porque Jesús todavía no empezaba a predicarlo. Consecuentemente, es lo que nosotros llamaríamos inconversos. Esas gentes que no tenían en sus corazones el gozo que produce la salvación. Esa salvación que se halla en Cristo Jesús. Pero debo precisar también que el vino no lo necesitaba Jesús. El vino no lo necesitaban los discípulos. Y por supuesto ningún creyente, aunque a mí me llama mucho la atención que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y les dice, y no os embriaguéis de vino. Y le digo a Pablo, ¿cómo, hermanos borrachines? ¿Qué me diría Pablo? Pues imagínate, le estoy diciendo que no se embriaguen y son miembros de la iglesia. Oiga, qué regañada por siglos para todos los que se dicen creyentes y son borrachos. Digo, lo dijo Pablo. Y yo digo lo mismo, pues Pablo lo dijo. ¡Qué detalle! No, y no nomás eso, les dijo que no tomaran lo ajeno. ¿Cómo? ¿Creyentes que robaban? Santo Dios, pues entonces, ¿qué clase de iglesia era aquella? ¿Qué clase de gente Pablo estaba enseñándole para que dejaran la manera de vivir antigua y vivieran a la manera del que conoce a Cristo como su Salvador? ¿No le parece? Lo necesitaban los de esa fiesta y lo necesitaban para estar alegres. No hay duda que si usted basa su alegría en el vino, le va a durar lo que dura el efecto del vino. Y sí tiene problema usted, sí está emproblemado. Si no, si usted dice que el vino lo tiene a usted, los mantiene alegre, usted sí tiene un problema. Y usted entonces esta mañana le digo, vaya con el Señor Jesús para que le cancele ese deseo de tomar. Yo le estoy ministrando a usted, le estoy diciendo. Y pedirle a María a Jesús que viera eso. Quiso ver a Jesús haciendo un despliegue de su gloria. Evidentemente María tenía experiencia y haber visto muchas cosas que Jesús hacía de niño, de jovencito, como aquello de platicar con la gente instruida y sorprenderlos con su conocimiento. Pero a mí no me dice que no hubo otras cosas que Jesús hizo de siendo un adolescente. Y ella sin duda esperaba un despliegue de gloria de parte del Señor Jesús. Esa era, creo, la cuestión de fondo. Usted también espera que esta mañana el Señor haga eso en su vida. Pero Jesús puso las cosas en el orden correcto. Y le respondió en el verso 3. Y le respondió de una manera inesperada, que parecería ser hasta una respuesta ciertamente muy propia, pero muy descortés. Le dice dos cosas. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Está desligándose de ella. Todo lo que yo haga tendrá que ver con mi Padre. Todo lo que yo ejecute tendrá que ver con lo que Él ordene y diga. Estaba marcando territorio. Yo dependo de mi Padre. No dependo de ti, mujer.
¿qué tengo yo contigo, mujer? Y la otra que le dice, no ha venido mi hora. ¿Cuál hora? El momento de entrar, el momento, fíjese bien, de inaugurar el ministerio suyo. Se fue bautizado. Ahí lo llenó, vino el Espíritu Santo sobre él, lo tomó como tutor. El Espíritu Santo guiará a Cristo. Lo llevó al desierto para ser tentado, pero también lo llevará a Nazaret de Galilea. Y ahí el Señor inaugura su ministerio y les dice categóricamente, hoy se ha cumplido esta palabra en vuestros oídos. El año agradable del Señor. Mientras ustedes oían lo que yo estoy diciendo, en ese momento se estaba cumpliendo la profecía. Aquí en Nazaret se ha cumplido, empieza el año agradable. Qué precioso detalle, qué privilegiado. Lástima que desperdiciaron tan grande oportunidad. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? No era una falta de cortesía, sino que estaba dejando muy claro que revelarse a los hombres lo habría de hacer, pero solo bajo la dirección de su Padre. Siempre diría el Señor Jesús, mi Padre, las palabras que yo les digo se las oía a mi Padre. Yo hago lo que Él me ordenó que hiciera. Cuando terminó su carrera en la obra en la tierra, le dijo, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Todo está hecho, no falta nada. Qué agradable será decirle al Señor, todo lo que me encargaste hacer lo hice. Debe ser una satisfacción inmensa. Estaba haciendo énfasis que todo será hecho cuando llegara la hora. Y a partir de Nazaret es el banderazo, cuando se inaugura el año agradable del Señor. El Padre había establecido el cuándo y el cómo. No podemos pensar que estamos haciendo la obra de Cristo con nuestras propias apreciaciones. Tiene que haber en nosotros un testimonio y un entendimiento de que eso es lo que Él ordenó que se hiciera. No tiene sentido hacer cosas que Él no ordenó. Se estaba desligando el Señor Jesús de toda tutela humana. Qué interesante. Su madre era su madre, muy privilegiada, pero ella no intervenía en su ministerio. Insisto que si solo le hubiera estado pidiendo ayuda a conseguir vino por medios normales, ¿para qué todo eso que le dijo a María? No tendría sentido. Si no hubiera algo, pero Jesús resuelve esto aquí y ahora. Porque ¿cómo se justifica que le dijera, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Yo iría más allá de eso. Sería algo como, ¿qué tengo yo que ver con el vino? Tú me vienes a plantear lo de la necesidad del vino, que es un problema. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? ¿Qué tengo yo que ver con el vino? Lo que dices que es un problema. Jesús no tiene nada que ver con el vino, ni con el vicio. Incluso yo he dicho, en el momento de que Él estuvo en la cruz, en el momento más duro del dolor, le ofrecieron droga para mitigar el dolor y la rechazó. Y yo le titulo eso, Jesús dijo no a las drogas. ¿Le parece el título? ¿Le gusta? Mujer, ¿acaso es mío el problema del vino? ¿Qué tengo yo que ver con que se alegren con él los comensales? Su respuesta era más que eso. Mujer, no olvides que en los asuntos de mi Padre, solo mi Padre y yo.
Y eso yo lo entiendo como ministro. En los asuntos del ministerio, solo el Señor y yo. En aquellas cosas que son decisiones trascendentales de la fe, el Señor Jesús y yo. Fue todo eso muy suave reprensión, porque sí la reprendió. Y a partir de esas palabras, María hace un cambio de inmediato. Y dice a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Qué hermoso ese detalle, que es una idea excelente. Hagan todo lo que Él dijo. Pero eso dejaría una duda. ¿Iba a concederle su petición o no para hacer algo? Cuando Jesús le dice eso, aún no ha llegado mi hora, se entiende que su petición ha sido concedida. Si no hubiera entendido así, María no les hubiera dicho a los sirvientes, hagan lo que les dice. Es decir, va a haber algo va a suceder, pero hagan lo que les dice. Qué hermoso es cuando tenemos la idea de que Dios va a hacer algo con nosotros. Esta mañana yo espero que usted tenga esa sensación. Él hará algo con nosotros. Él nos habrá de bendecir. Hacer todo lo que Él dijere. Implicaba, Jesús va a hacer algo, pero algo con propósito en los asuntos de su Padre. Y no hay duda, era una mujer de gran sensibilidad espiritual y de entendimiento. Y le dejó todo a Jesús. Esa es la cuestión que yo he dicho. Si ya le presentó usted al Señor su petición, porque yo creo que ese es el problema de muchos creyentes esta mañana. Le han pedido al Señor y luego se lanzan ellos a resolverlo. Entonces no le entregue ningún pendiente al Señor. Si usted le va a entregar su expediente, decídase entregárselo y esperar al Señor Jesús que lo haga. Y no le dé instrucciones al Señor Jesús, que al cabo Él sabe cómo hacerlo. ¿No le parece una buena idea? María le confió todo a Él. Esa es una lección preciosa. Si el Señor Jesús lo dijo, usted diga, no más porque Él lo dijo. Y Juan es específico. Dice, allí había 6 tinajas de piedra. Cabrían alrededor de unos 80 litros de agua en cada una. En total serían 480 litros. Oiga, sí que era un problema grande. Jesús mandó que los siervos llenaran aquellas tinajas de agua. Y los hombres proveyeron las tinajas y el agua, que la llenaron, dice, hasta arriba. Es decir, habrá cosas que Dios las hace, pero las que usted puede hacer, hágalas usted. A grado que no cabía ya nada, para que nadie pudiera hacer conjeturas. Ya no se le pudo agregar nada, estaban llenas de agua al tope. Yo no sé si hasta se derramaba. Para que no hubiera la probabilidad que alguien hubiera echado vino al agua. Jesús no hace milagros ficticios. Porque mis hermanos, los milagros que el Señor Jesús hace son a prueba de fraude. Alabado sea Dios. Yo lo he dicho, cuando alguien ha dicho es que se ponen de acuerdo con algún enfermo o supuesto enfermo y le pagan algo para que se haga el enfermo y luego el evangelista hace supuesto milagro y todo el mundo lleno de gozo. A ver, déjeme decirle algo. Vamos a suponer que alguien se pusiera de acuerdo con el Señor Jesús para simular un milagro, aceptando sin conceder, para que hiciera un milagro. Vamos a suponer, fíjese bien, ¿qué otra cosa? Bueno, que eran arreglos que Jesús tenía con los enfermos, con la gente. Oiga, nada más que hay un problema.
cuando iban cruzando hacia la Gadara, dice que se levantó una tormenta que casi hundía el barco. Maestro, que perecemos. Y Jesús se levanta y solamente le dice al viento, calla, enmudece. Yo pregunto, ¿cómo Jesús iba a negociar con el viento y con las ondas de la mar que se callaran? ¿Cómo? Imposible. Porque algunos dicen hasta con los demonios pudo hacer una negociación. Eso es lo que decían en Jerusalén. Sí, pero ¿cómo negociaba con el viento, con la furia del viento? Las obras del Señor Jesús son a prueba de fraude. ¿Cómo obedecerle entonces el viento y el mar? Así que Jesús no hizo lo que los hombres podían hacer. No puso las tinajas, no sacó el agua. Ellos pusieron las tinajas y el agua, y Él puso el milagro. ¿Cuáles son sus tinajas que usted ha puesto al Señor para que luego Él haga el milagro? ¿Usted está esperando que el Señor haga algo con usted? Revise si usted ha hecho su parte y le aseguro que no lo dejarán abandonado. Le aseguro que no se quedarán con las manos vacías. Y ahora viene la sorpresa. Dice a los siervos, sacad ahora y preséntenselo al maestresala. El que se encargaba de las mesas y los alimentos, cuando probó el vino, se dio cuenta que allí había algo extraño. ¿Cuánta gente, cuántas veces el Señor hace algo con nosotros y la gente dice, no lo puedo creer? Que el Señor sane el cáncer, que el Señor sane de algún problema difícil. ¿Por qué no? Y usted dice, aquí hay algo extraño. ¿Qué cosa? No sabía de dónde había salido el vino. Lo que sí sabía el maestresala es que era de calidad. Lo que Jesús hace es de calidad. Alabado sea, sí, es como para aplaudirle al Señor Jesús. Todo lo que Él hace es bien hecho. Es como el Génesis. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Así que llamó al novio muy sorprendido y le dijo, qué vino tan excelente este. Era mejor que todo el que había probado jamás. Y es cuando aconseja al novio, no andes haciendo esto. Algo así como eso no se hace. Sin saberlo, contrasta con eso que obra de los hombres, con la obra que hace Dios. Así que le enseña un truco al novio. Mira, se pone primero el buen vino. Y cuando ya no saben ni qué es lo que toman, se hacían trampas, ¿verdad? Interesante. Entonces se pone el de más baja calidad. Pero ¿qué es lo que tú hiciste? La vida que Cristo nos da es una vida de calidad. Usted puede confiar en esta palabra que le estoy diciendo, porque está escrito. ¿Serviste el mejor vino al final? Y yo digo, así es el mundo. Ofrece supuestamente lo mejor que tiene. Y a cierta altura de la vida del hombre le da todo lo peor. Que al fin y al cabo, su alma ya está arruinada. Ya no sirve para nada. Muchos de los que me están oyendo se identifican con esta definición que he dado. Pero Jesús convierte las cosas en buena calidad. Y el novio no sabía qué decir. Diría, ¿cuándo hice eso? Es más, estoy muy de acuerdo contigo, pero ¿quién hizo eso? Eso lo sabían los siervos. Jesús nos dijo que echáramos el agua, pero fue solo agua. Y al sacarlo de las tinajas, era vino excelente. Quiere que el Señor haga eso con usted esta mañana, que saque de su vida toda la ruina y le deje una vida excelente.
Invoque al Señor Jesús esta mañana, dígale que cambie las cosas, que si cambió el agua en vino, cambie su ruina también. Y quizá al oír el mensaje usted diga, eso me pasó a mí, vivo un engaño. ¿Y qué tengo en mi alma? ¿Qué me quedó en mi vida? ¿Qué tengo en mis manos? Hermano Ramos, solo tengo un engaño. Y le estoy pidiendo a Jesús que Él me dé calidad, que me dé el buen vino de la salvación. ¿Le parece que usted puede hacer una oración esta mañana para decirle al Señor eso? Pero el Señor Jesús no es ocioso. Pues lo que hizo no queda oculto. ¿Y qué sucedió? Dice, este principio de señales hizo Jesús en Galilea. Ese milagro no fue por un rato de alegría social. Dice que Jesús manifestó su gloria. Eso es justamente lo que el Señor quiere hacer esta mañana con usted, manifestar su gloria. Y fue el principio de su reputación como hacedor de milagros. Y aquí, a partir de este punto, empieza su fama como el hacedor de milagros. ¿Y sus discípulos qué? ¿Creyeron en él? Su naciente fe salió de ahí fortalecida. Su fe creció. Empezaron a tenerle confianza y decir, Él es verdadero. Esta mañana, ¿por qué no ora junto conmigo? Dígale, Padre Santo, mi vida está seca y lo que hay es ruina. Yo te ruego, Señor, que me dé salvación, perdón de mis pecados y cambien mi vida en ruina en una vida de calidad. Te lo ruego, dígale, te lo ruego por Cristo Jesús, quien murió por mis pecados. Dígale, Señor, yo acepto que tu Hijo murió por mí en la cruz del Calvario. Y yo acepto el perdón de mis pecados por causa suya. Padre eterno, por Cristo Jesús, que sucedan las cosas. Amén. Gracias a Dios. Y nos estaremos viendo el próximo domingo, que será maravilloso.